Continuamos con más de Saboreando la Mañana, es las 10:08. Gracias por estar junto a nosotros. Vamos a tratar un tema bastante interesante aquí en Nuestra Salud. Síntomas que pueden alertar un posible infarto. Queremos dar la bienvenida a la especialista cardióloga Carla Mera. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Un gusto tenerte aquí en el programa. Cuéntanos, por favor, un poquito. ¿Existen estos síntomas? Porque se habla mucho que cuando vas suceder un infarto, por lo general no se siente nada, tal vez un poquito de dolor en el brazo izquierdo y nada más. ¿Esto es cierto? ¿Es un mito? Y si sí existen estos síntomas, ¿cuáles son? Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Entre los principales síntomas está el característico dolor de pecho, que es un dolor incapacitante que muchas veces está haciendo una actividad y tiene que sentarse, detener lo que esté haciendo. Este dolor se suele ir al brazo izquierdo, en menor porcentaje a la mandíbula. Muchas veces también cambian los síntomas entre hombres y mujeres. Las mujeres suele ser un dolor más a nivel de estómago, que se puede confundir con alguna molestia gastrointestinal. Los diabéticos, por ejemplo, ellos suelen tener menos síntomas y por ahí puede pasar desapercibido el infarto. Pero básicamente es el dolor en el pecho de una intensidad de 8/10 que se suele irradiar a brazo izquierdo. Normalmente, bueno, el cuerpo siempre nos lo está avisando, siempre nos está dando alerta, solo que nosotros no escuchamos, lo dejamos pasar o inclusive pues a veces lo apagamos con ibuprofeno o ciertos dolores que tenemos pues con otros medicamentos. Pero cuando el cuerpo ya me está avisando que podría sufrir un paro cardíaco, ¿cuánto tiempo tengo para acudir a un médico, para acudir a un hospital? Nosotros decimos siempre que el tiempo es corazón. Mientras más tarde en llegar al hospital y hacerse, si es una obstrucción de las arterias coronarias, que un infarto, mientras más tarde, menos tiempo para poder recuperar la parte lesionada del corazón. Entonces, por eso a veces podemos decirle a las personas que no se automediquen. Si tienen estas características, este dolor muy característico, acudir a la emergencia, porque a través de un electrocardiograma podemos decidir si se está infartando. Claro, no siempre es infarto, no pueden ser otras cosas, pero evitar automedicarse y acudir de forma inmediata a la emergencia, porque mientras más pronto es mejor para su corazón. ¿En realidad existen los preinfartos o no existe un preinfarto? Porque eso también he escuchado mucho, que uno dice, no, es que tuvo un preinfarto y los especialistas dicen los preinfartos no existen. Simplemente fue un infarto, pero no sé si no llegó a más o se lo pudo detener a tiempo. La verdad, no sé cómo funcione ya en la parte médica. Nosotros en los infartos tenemos los conocidos con elevación del ST, que es ese infarto donde se tapó la arteria y hay que destaparla a través de un cateterismo. Y los otros son infartos sin elevación del ST, donde probablemente no tengamos que destapar la arteria o probablemente la hacemos programada, dar medicación, pero también existen episodios de angina, que es lo que muchas veces interpretamos como preinfarto. Es un dolor de pecho. Un dolor de pecho en una persona que ya tiene ciertos factores de riesgo cardiovasculares y que por parte del cardiólogo tenemos que irlo observando para prevenir que no llegue al infarto. Y es más, estas personas tienen ataques de ansiedad que lo confunden también como que si estuvieran sintiendo algo en el corazón. ¿Qué hacer cuando un familiar o una persona está teniendo pues un paro cardíaco o está pues ya en los síntomas? Y bueno, antes de llamar ya llamé al médico, ya están viniendo la ambulancia, pero ¿yo qué podría hacer? ¿En qué posición debo ponerlos, acostarlos? ¿Qué es lo más recomendable? Lo más recomendable es mantener la calma. Porque si alguien de verdad se está infartando y esto viene acompañado de ansiedad, de ver que no llega la ambulancia, el familiar está nervioso, no ayuda en la situación, creo que primero es mantener la calma. Si de verdad está en un infarto, tratar de acudir lo más rápido a la emergencia y eso sería lo principal. Doctora, ahora, ¿cómo está nuestro país? ¿Cuáles son las estadísticas? Antes, tal vez, no sé, de los infartos, pues se escuchaba ya en personas mayores, ahora son mucho más jóvenes. ¿Qué es lo que sucede? ¿La alimentación tiene que ver? ¿El sedentarismo tiene que ver? ¿Qué es lo que sucede con estas causas para un infarto? Los casos de infartos en el Ecuador cada vez son mayores, porque tenemos grupos de riesgo
vemos que desde la infancia ya presentan obesidad, un desbalance en la alimentación, y todo esto va sumando para que la persona llegue a ser hipertenso, diabético. El tabaquismo aumenta mucho el riesgo del infarto, y de tal manera de que las cifras de infarto agudo de miocardio en el Ecuador se han aumentado. Las mujeres también tenemos ahora otro rol. Trabajamos, ha aumentado también el tabaquismo en las mujeres, existe lo que llamamos la cardiomiopatía de estrés o el síndrome de Takotsubo, que simula mucho un infarto agudo de miocardio, y obviamente la sobrevida de la población es mayor. La gente vive más y por ende tiene más factores de riesgo, más enfermedad cardiovascular, y también son aquellos, antes veíamos una edad de infarto entre 70 a 75 años, ahora tenemos lamentablemente personas que se infartan desde los 40 años, y a esto le podemos sumar también de que existe consumos de otro tipo de sustancias que aceleran el proceso de la aterosclerosis, que lleva a la obstrucción de las arterias coronarias. ¿Qué alimentos son favorables que podemos utilizarlos para mejorar nuestro corazoncito? Porque se hablaba también de los aceites como el aceite de oliva, que podría ayudar. ¿Qué más podría ayudarnos a tener una mejor alimentación que pueda ayudar al corazón? La idea es disminuir carbohidratos. Perfecto. Quito es una ciudad que come mucho pan, por ejemplo. En la costa es mucho plátano. Entonces tratemos más de consumir ensaladas. Grabémonos que la idea de nuestro plato del almuerzo, la mitad tiene que ser ensaladas. La otra mitad la dividimos en cuartas partes, una cuarta parte podemos consumir el carbohidrato por porción, y la otra cuarta es la proteína. Entonces tratemos de comer más pescados, carnes blancas, a la plancha. El aceite de oliva es un buen aliado que lo podemos utilizar en las ensaladas, pero el mensaje diría disminuir carbohidratos y aumentar vegetales. Y solo para complementar, mi querida Cari, yo he visto que el consumo de bebidas energizantes ha aumentado aquí, sobre todo en el estudio. Veo que mis compañeros se toman demasiadas bebidas energizantes. Eso también podría afectar, porque yo he visto pues que cuadros de chicos que se han excedido en bebidas energizantes donde el corazón se les está saliendo ya del pecho. Y la mezcla con alcohol también con las bebidas energizantes. Sí, hemos tenido casos de infarto hace como 2 semanas, justamente, paciente de 35 años con factores de riesgo como obesidad, que tras la ingesta y la combinación de una bebida energética con alcohol presentó un infarto. Entonces, sí, nosotros lo encontramos en todos lados, las bebidas energéticas, pero sí pueden llevar a arritmias o a presentar algún evento cardiovascular. Tenemos una pregunta de un televidente, y dice que si es cierto cuando el infarto es a temprana edad es mucho más letal, ¿o es un mito? Depende de qué territorios afectó el infarto, porque si se afectó una arteria, si se actuó de forma rápida, no necesariamente tiene que ser letal. Entonces, más que la edad, es cuántas arterias afectó y con qué rapidez se pudo actuar. Doctora, ahora, ¿cuáles son los cuidados que tiene que tener una persona después de que ya tuvo una de estas complicaciones? Se tapó una arteria. ¿Se trabaja también de la mano con un nutricionista, tal vez con un psicólogo? Porque, claro, ustedes realizan el proceso, esta persona sale, pero tiene que cambiar su alimentación, tiene que cambiar su estilo de vida. ¿Cómo es el trabajo de una persona que sale después de una cirugía de destapar la arteria? Claro, luego de eso viene el proceso que conocemos como rehabilitación cardíaca. Y aquí interviene todo un equipo multidisciplinario. Está su cardiólogo de cabecera, está la constante evaluación con el nutricionista, el psicólogo, porque algunas de estas causas fueron por estrés, ansiedad, cómo manejar las preocupaciones que hoy por hoy todas las tenemos, y el ejercicio. Entonces el ejercicio también es parte, como un medicamento más para nuestros pacientes. Y por eso todo paciente que cursa por un infarto llega a formar parte del programa de rehabilitación cardíaca, en donde es valorado por todo este equipo multidisciplinario y se les enseña qué ejercicio hacer. Aparte de ellos, acuden semanalmente durante un número de semanas para poderlos evaluar cómo va su condición cardiovascular, cómo va la toma de los medicamentos y básicamente cómo está evolucionando. Solo por curiosidad, Kero, ¿qué porcentaje de gente sí cambia su estilo de vida? Después, no sé, son personas de entre 40, 50, 60 años que están acostumbrados a vivir un estilo de vida totalmente diferente.
¿Es un porcentaje alto el que después de tener ese susto tan grande decide cambiar su estilo de vida? De los pacientes que acuden a rehabilitación cardíaca sí es un alto porcentaje. Entonces por esto es importante y lamentablemente no está en todas las partes del país un programa de rehabilitación cardíaca porque lo vemos siempre al paciente. Entonces aunque ellos estén cansados, lo van a hacer el ejercicio, se van a tomar la medicación, les toca. Sí, entonces sí es un porcentaje bastante cuando acuden a un programa de rehabilitación cardíaca. Pero es preferible usted llevar una vida saludable para que no tenga que por un síntoma, un cuadro de estos, tener que cambiar su estilo de vida. Pero bueno, rápidamente, el tema genético también influye porque claro, hay personas que pueden hacer mucho deporte, pero por herencia traen corazones que ya podrían sufrir pues estos síntomas. Es una predisposición. Claro, si usted de repente no hace ejercicio, no se alimenta bien y tiene papá, mamá hipertensos, diabéticos, acelera este proceso. Muchísimas gracias. Antes de acabar también le quería consultar algo. Diga. Consultarlo. Usted que es cardióloga y según la pregunta del día, ¿qué tan recomendable? ¿Qué tan recomendable para el corazoncito es de estar enamorado de dos personas? Terrible. Terrible. Oiga, Ahí está, terrible dijo para el el corazón. Le puede matar estar enamorado de dos personas. Que la pregunta del día dice, ¿se puede estar enamorado de dos personas al mismo tiempo? ¿Usted qué opina? Que no. Y no es recomendable para el corazón, lo dice una cardióloga. No lo recomendamos. Muchísimas gracias, doctora, por estar junto a nosotros. La doctora Carla Mérez.